Dios os bendiga y Dios os guarde de manera especial. Estoy aquí nuevamente dándole la gracia a nuestro Dios Todopoderoso. Estoy aquí también para grabar nuevamente una palabra que me dio el Señor, pero eso no fue dormida, eso fue despierta. Cuando ya yo estaba sentada, cuando yo estaba tranquila, Dios me dio esta palabra porque muchísimas personas me han llamado hoy en los grupos apartes y todas esas cosas para preguntarme de las cosas que se está diciendo por ahí, que no se puede salir a la calle y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a estar leyendo con la palabra, vamos a hablar con la palabra, porque todo lo que necesitamos saber lo dice la palabra. Vamos a leer en Mateo 24, en su verso 13 en adelante. Leemos bajo la comunión del Padre, la autorización del Hijo y la cobertura del Espíritu Santo. Como son santa y bendita la palabra de nuestro Dios, nos dicen así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe. Oiga bien, mira que nadie os engañe. Cuando dice nadie, es nadie, ni pastor, ni ministro, ni nada. Es esta la que habla. Mira que nadie os engañe. Si usted tiene una duda o tiene algo, váyase a la palabra. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vendrán muchos diciendo que van en el nombre de Jesús, y a muchos se engañarán. Nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus. Amén, a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, lo estamos mirando, y hemos visto guerra, rumores de guerra. Todavía no se ha visto guerra, pero se ha visto terremoto. Amén. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Nosotros no lo hemos visto, pero los antepasados sí lo han visto. Pero no turbéis, porque no es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos mirando. Pestes y hambre, lo estamos mirando. Terremotos en diferentes lugares, lo estamos mirando. Y todo esto será principio de dolores, lo estamos mirando. Entonces os entregarán a tribulación, lo estamos mirando. Que a muchos escogidos de Dios lo están matando. Y os matarán y seréis aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre. Lo estamos mirando. Que somos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Muchos tropezarán, entonces se levantarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lo estamos mirando, se aborrecerán. Gloria a Dios. O nos aborreceremos. Yo espero en Dios que yo no tenga ese saco. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Pero vamos a ver lo que dice Marcos. Vamos a Marcos. Marcos 13, Marcos 13:3 en adelante. Seguimos con la comunión del Padre y Espíritu Santo. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo será estas cosas y qué habrá y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse. Y Jesús respondiendo comenzó a decir: mira que nadie os engañe. Oigan bien, que nadie os engañe, que nadie nos engañe. Él le dijo que nadie os engañe, a ellos os. Cuando dice que nadie os engañe, se refería a ellos, pero que nadie nos, se refiere a nosotros. Cuando dice os, es a vosotros, a ellos. Amén. Entonces, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y entregarán a muchos, pero esto es para nosotros hoy. Mas cuando iréis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Lo estamos mirando, y principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y os azotarán delante de gobernadores. Estamos mirando, y de reyes, y os llevarán por causa de mí. Lo estamos mirando para testimonio de ello. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. No se está predicando mucho, pero se está predicando. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Esto hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando digo que no se está predicando mucho, me refiero a que hoy en día hay muchas palabrerías vanas, pero predica
de la que enseñaba Jesús muy poca, de la palabra muy poca. Mucha bulla, mucho ruido, mucho sonido, pero palabras pocas. Amén. Gloria a Dios. Mucho alboroto, pero palabras pocas. Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, lo estamos mirando, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los padres y los matarán. Lo estamos mirando, se están matando padres contra hijos y hijos contra padres, y serán aborrecidos a todas por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debes estar, el que le entienda. Por eso cuando leemos tenemos que entender. Entonces los que estén en la Judea huyan a los montes, etc, etc, etc. Padre Santo, gracias. Añade entendimiento y sabiduría a la palabra. Que Dios añade entendimiento y sabiduría a la palabra y nos cubra con su sangre preciosa. ¿Por qué yo le estoy leyendo ahí? Por un motivo y por una razón. Esta mañana Dios me tuvo que hablar porque la gente me tenía con la cabeza entre que yo estaba mala y la gente me tenía con la cabeza que yo decía, Dios mío, ayúdame, dame una palabra porque no sé. Pero yo en esos momentos que me dieron una palabra para mí y para dárselo a ellos en esos momentos para que no se agobiaran, pero no para decirlos a vosotros y a vosotras. Y resulta ser que me llamaban que tenían miedo, muchos tenían que trabajar, muchos tenían que irse de viaje a otras provincias y muchos tenían que salir, muchos, mi familia también tienen que trabajar, tienen que... Y personas que me escribían del grupo, personas que me escribían personal, que qué van a hacer, que están asustados, que no sé qué. Y yo dije, pero ven acá, ¿pero y esto qué es? Me llama mi marido también, mi amor, que me he puesto de rodillas. Y yo le he dicho a Dios que como hoy no se puede salir, yo le he dicho al Señor que qué hago, porque yo tengo que trabajar. Digo, papi, hijo mío, vete a trabajar y no va a pasar nada. Vete a trabajar. Me decían, no, como hay una niña que está diciendo, y una persona, vete a trabajar en el nombre de Jesús, que no va a pasar nada. Papi, hay que discernir, hay que saber cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Cuando Dios habla, se cumple la cosa. Ahora bien, ¿tú quieres saber? Espera a ver, pero vete a trabajar, porque tiene que trabajar. Amén. Entonces le dije, vete a trabajar, mi amor, en el nombre de Jesús. Yo me cubrí con la sangre, grito. Bueno, mi amor, lo que tú me digas, sí, papá, vete a trabajar, que no va a pasar nada, cariño. Vete sin miedo. Se fue mi marido a trabajar, no le ha pasado nada. Se fue mi amiga a trabajar, ya está la noche, no le ha pasado nada, no se ha muerto. Vino a vivir, está coleando y está dando un mensaje por ahí. Gloria al Espíritu Santo. Me llama otra persona que no pone en duda, que cree que no sé qué, que hay que creer todo. Digo, hay que creer no todo. Porque dice la Biblia que nosotros no podemos ser engañados. La Biblia nos dice aquí que nosotros vendrán muchos falsos profetas y muchos falsos Cristos diciendo yo soy el Cristo. Pero dice que aún a los escogidos engañarán. Yo no le estoy diciendo, si usted quiere dudar de este mensaje, usted es libre para dudar de este mensaje. Yo no lo voy a obligar. Pero usted tiene que discernir si yo le estoy hablando con la verdad o no. Tanto como cuando grabo una experiencia, como cuando grabo la palabra, usted tiene que discernir si yo estoy mintiendo o no. Si usted cree que yo estoy mintiendo, gloria a Dios, porque cada quien tiene su opinión. Pero nosotros tenemos que discernir cuando la cosa viene de Dios y cuando la cosa no viene de Dios. Hay muchas personas que les gustan calumniar porque les gustan calumniar, pero hay personas que Dios le ha aportado de discernimiento para discernir. Y aunque hay personas también que no tienen un discernimiento tan desarrollado como otras personas, tienen que aprender a leer la Biblia. Si usted no sabe discernir mucho, usted tiene que leer la Biblia para que Dios le dé el discernimiento y la sabiduría, porque la Biblia lo tiene todo. Amén. Hay una persona en estos días que me dijo que no creía en experiencia ni creía en nada. Le dije, pues mira, pues esto, te ha vuelto incrédulo. No, simplemente no creo en eso. Pues mira, es su opinión, pero yo no le voy a obligar a nadie a que crea. Amén, que crea la palabra. Pero hay profetas que en verdad hoy en día Dios le habla para hablar a las naciones, para hablar. Él decía que él escuchaba cosas específicas, en pocas palabras que lo mío no era específico. Entonces yo le decía al Señor, me dolió, pero porque era una persona que no me lo esperaba,
pero él está en su plena obligación de no creer, porque cada quien, pero a mi familia yo le hago entender, a los demás no, porque no me interesa en el sentido el que quiere cree que crea y el que no crea. Yo le hago entender de que ellos tienen que leer la Biblia, de que la Biblia nos habla que vendrán falsos profetas y falsos cristos. Me extrañó de esa persona porque es una persona que supuestamente me conocía, porque digo que me conocía porque me conocía y parece que no me conoce, y me sorprendió de esa persona, porque la gente después que Dios saca ramanzo, después que Dios le da 2 o 3 cositas, ya se creen los superiores, se creen mejor que el otro, no le creen a lo que el otro Dios le habla. O cuando uno tiene una caída, no creen que Dios lo puede levantar. Pero recuerda que si una persona cae, tú vienes de camino también. Amén. Entonces, hay personas que son así, pero lo bendecimos en el nombre de Jesús. Hay personas que son de esta manera de ser y lo bendecimos y les respetamos su opinión y lo que ellos quieran y no están obligados a creerme a mí ni a quien no quieran. Amén. Cuando me dijo cosas específicas es que no escucha lo que yo digo porque lo que yo hablo es tontería en pocas palabras, pero lo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la persona cuando no tiene nada, tú ves que sí que necesita al otro, pero cuando Dios le da algo, ya no necesita a nadie, necesita personas específicas, personas grandes, personas que sí puedan. Así es la vida, pero bueno, lo que yo voy a enfatizarme es en el mensaje. Cuando a mí me dijeron, me llamaban la gente, yo decía, Dios mío, pero ¿y esto qué es? Me mandaron otra, una mujer llorando, haciendo pantomima, me mandaron otra amiga que estaba llorando por la amiga. ¿Por qué no salió la amiga a decir lo que Dios supuestamente le reveló, que hoy iba a matar gente? Era el lunes que iba a matar gente, era el martes, ahora que es el miércoles. Hermano, yo quiero hoy decirle, no crea todo, no crea en eso, porque eso es mentira. Y el Señor me dijo, hija, eso es mentira, eso no es verdad, eso no es cierto, yo no hablé, no es cierto. Y yo se lo dije por la mañana, en la madrugada, cuando yo escribí que estaba mala con el asma para pedir las oraciones, que veía los mensajes, le decía, chicas, no creáis en eso, no crea, bueno, si habló Dios se va a cumplir, y si no habló Dios no se va a cumplir, pero no crean en todas las cosas que se está diciendo por ahí, porque se levantarán falsos profetas y se levantarán falsos cristos, y vosotros tenéis que discernir cuando las cosas vienen de Dios y cuando no viene de Dios. Si en verdad habló Dios, se va a cumplir. Va a morir muchísima gente hoy, va a haber una masacre de gente, va a haber muchos cuerpos que lo van a recoger hoy martes, y ayer no recogían a nadie y hoy no recogían a nadie, pero va a haber una masacre de muertos hoy. Y si no habló Cristo, si no habló Cristo, no se va a cumplir la palabra. Amén. O sea que vosotros no estéis atemorizados. Váyanse a su sitio, váyanse a su trabajo, hagan su vida normal. Claro, estamos confinados, estamos en cuarentena, pero había gente que se tenían que trasladar, hay gente que tienen que trabajar. Mi marido allá en Santo Domingo tiene que trabajar y yo le dije que se vaya a trabajar. Amén. ¿Ha pasado algo? No. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay muchos falsos profetas y hay muchos falsos cristos, y nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que leer la palabra. Os entregarán a los concilios. Vemos que muchos lo han entregado. Vemos que hay muchas personas que hoy en día lo están decapitando, lo están matando por amor al evangelio. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hay amor. Dice que vendrá mucho en su nombre diciendo que él es el Cristo, pero que no le creamos, que a muchos se engañarán, aún si es posible a los escogidos. Y vemos que muchos escogidos están siendo engañados. Muchos, mira, yo le decía a mi familia, por favor, disciernan, abran los oídos, abran los ojos, no creáis todo lo que se dice, solamente inclínense y pídanle a Dios, Señor, si la profecía es tuya, se va a cumplir. No le estoy diciendo que duden, pero disciernan los espíritus y díganle al Señor, Señor, si la profecía es tuya, se va a cumplir. Si no es tuya, no se va a cumplir. Amén. Hay profecías que no se cumplen porque Dios tiene misericordia, pero cosas de esa índole ya, con fechas, con horas y con esas cosas, hay que tener muchísimos cuidado, porque vemos que a poco Dios le habló en la Biblia, más que a Daniel, y no sé a quién más le habló Dios en la Biblia, me parece que también a Elías, cuando los 3 años de sequía y hubo una gran hambre.
Amén. Pero Dios le da a la gente día y hora si Él le place. Pero Dios cuando habla no anda poniendo día y hora así a lo loco. Amén. Así que vosotros váyanse a su trabajo, váyanse a su sitio, hagan su vida normal. No crean en todas las cosas que están diciendo por ahí. Dice que el Señor se sentó en el monte de los olivos y le preguntaron sus discípulos que cuándo será el tiempo del fin. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí le dijo Jesús, dinos cuándo será esta señal. Y Jesús le respondió, mira que nadie os engañe. Esta fue la primera palabra que Dios le dio a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán nación contra naciones, reino contra reino. El Padre matará al Hijo, el Hijo matará al Padre, le entregarán a la sinagoga, y todo eso. Iréis de guerras, de rumores de guerra, naciones contra naciones, reino contra reino, pero aún no es el fin. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre, dice la Biblia. Amén. No somos aborrecidos, sí. No se ha enfriado el amor, también. No ha aumentado la maldad, también. Entonces, estamos oyendo rumores de guerra. Claro que estamos oyendo rumores de guerra, pero el Señor te está diciendo que aún no es el fin. El Señor te está diciendo que son principios de dolores, y estamos mirando que son principios de dolores lo que está ocurriendo. Pero nosotros tenemos que ser sabios y aprender a discernir la palabra y leer la palabra, que dice el Señor que a muchos se engañarán, aún a los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Nosotros somos los escogidos del Señor, y nosotros no podemos dejarnos engatusar, nosotros no podemos dejarnos engañar. Nosotros tenemos que tener un discernimiento. A veces hay gente que dice, yo voy a esperar que Dios me hable. Dios le está hablando a través de un profeta, o Dios le está hablando a través de la Biblia. Yo voy a esperar que Dios me lo diga a mí. Está bueno que usted pida confirmación, pero si Dios se lo está diciendo a través de un profeta, se lo está diciendo a través de otra persona, usted busque a Dios y dígale, Señor, yo necesito la respuesta ya. Esto es urgente, esto es una emergencia. Y yo estoy seguro que si usted se mete con Dios, Dios le va a dar la respuesta. Pero nosotros no podemos estar ciegos. Nosotros no podemos estar ciegos. Quita esa venda que hay en tus ojos y busca la palabra. Lee la palabra. Empápate de la palabra. Enfócate de la palabra. Porque dice que vendrán muchos falsos profetas. Dice que vendrán muchos falsos Cristos. Y a muchos engañarán, aún a los escogidos. Pueden ser que te engañen a ti, pueden ser que me engañen a mí. Por eso yo leo la Biblia, para no dejarme engañar tan fácilmente y poder discernir los espíritus. Claro, a mí me pueden engañar porque yo no soy nadie, pero trato de leer la palabra para no ser engañada. Gloria al Espíritu Santo. Y lo digo con toda la humildad del mundo, para la gloria y para la honra del Señor. Vemos que es una pena como la gente, desde que salta alguien con una profecía, ya le están creyendo. Desde que salta alguien a decir algo, ya le están creyendo. Amén. Sea hasta yo misma que grabe algo que usted no le convenza, que usted vea, llámeme y dígame, mira, yo creo que tú te confundiste, y yo me voy a la presencia de Dios a ver si yo me confundí, o si fue que tuvo un mal sueño o tal. Amén. Por eso, antes de yo grabarle un mensaje, yo me meto con Dios, me pongo a orar 3 o 4 horas para que Dios me confirme, antes de pararme aquí a hablar cosas que no vienen al caso. Pero nosotros tenemos que entender que en los últimos tiempos vendrán grandes terremotos, vendrán enfermedades, vendrá hambre. Amén. En aquellos días, después de aquella tribulación, mira, va a haber cosas grandes. Va a pasar cosas grandes. Estamos viviendo una tribulación también en este mundo. Estamos viviendo aflicciones. Estamos pasando pruebas. Estamos pasando por pruebas grandes. Los hijos de Dios estamos siendo probados. Y no es verdad que nosotros, después de tanto tiempo que tenemos el evangelio, o poco tiempo el que tenga, por eso el que tiene más tiempo ayude al que tiene menos tiempo, para que no se deje engañar. No escuche lo que tenga que escuchar, pero retenga lo bueno y rechace lo malo. Entonces, cuando esta mañana la gente me tenía, los pobres, que yo decía, Dios mío, ¿qué hago? El Señor me dijo, hija, eso no es cierto. Hija, eso no es cierto. Lo que se está diciendo no es cierto. La gente el martes no va a morir. La gente el miércoles no va a morir. Hija, eso no es cierto. Lo que se está diciendo no es cierto. La gente no va a morir. Y yo decía, gracias, Señor, porque hasta mi marido estaba asustado. El hombre no quería trabajar. Y el Señor me dijo, hija, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré a algunas personas que tenían más confianza y le dije, eso no es cierto.
eso no es cierto. A mi marido le dije, eso no es cierto. A mi primo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Mi primo que no quería, no, yo no voy a trabajar, que lo escuché yo no voy a trabajar porque yo no puedo trabajar, porque es que dijeron por ahí, digo, dile que dije yo que se vaya a trabajar, que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a guardar, dile que se vaya a trabajar, porque Dios me habló a mí y me dijo, hija, eso no es cierto. Eso no es cierto. El martes no va a morir persona, el miércoles no va a morir persona, eso no es cierto. Era el lunes, ahora el martes, ahora el miércoles. Hermano, hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado porque todo se hace viral y hay que tener cuidado con lo que vamos a decir para no dañarle el corazón a la gente. Hay que tener mucho cuidado porque con nada se daña a la persona. Con nada se atemoriza a la persona. Y ahora las personas tenemos que entender que los demás están muy sensibles porque estamos en cuarentena, estamos en el coronavirus, estamos en enfermedades, estamos combatiendo las enfermedades, estamos arrodillados a Dios para que Dios tenga misericordia. Y no es un juego jugar con la vida de la gente, que la vida de la gente vale mucho, quizá para muchos no valga, pero para Dios sí vale. O sea, nosotros no podemos jugar con algo tan serio como es la vida de la persona. Llorando, haciendo pantalla, haciendo pantomima. Si Dios te dio un sueño, métete con Dios 3 o 4 horas para que Dios te hable y te confirme a ver si es Dios, porque los espíritus inmundos también hablan, Satanás también habla. Satanás se viste de ángel de luz para engañar a la persona. Entonces, si tú crees que Dios te dio un sueño y tú crees que es de Dios, métete 3 o 4 horas con el Señor para saber que Dios te diga, para saber que Dios te confirme. Sí, y Dios te va a decir, sí, fui yo que hablé. O Dios te va a decir, no diga eso, que yo no te hablé. O Dios te lo va a hacer sentir en el corazón. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado. Simplemente le digo que tenemos que tener cuidado y que aprendamos a discernir los espíritus cuando vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Esas cosas que se están diciendo por ahí es mentira. Eso no es verdad. De que van a morir gente el lunes, el martes y el miércoles. No va a morir nadie, porque Dios me dijo que no va a morir nadie. Que eso no es verdad. Que hay que tener cuidado y que hay que aprender a discernir los espíritus cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Así que hasta aquí me ayuda. Oh Dios mío, Ramaso, Amasai, Alakai, Somai, Sokai, Toremesa, Tonanasai, Katajabaj, Yabai, Sokai. Jehová, gracias. Hasta aquí Dios, Nei, Sobei. Oh, gracias Jehová por tu presencia y tu respaldo. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Gloria a Dios, lo dejo con Dios y su paz y su sangre preciosa lo cubra y hacia adelante con Cristo. No tenemos por qué temer. Si Dios no manda juicio, gloria a Dios. Aceptamos el juicio de Dios. Simplemente que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y cuando las cosas de Dios se va a cumplir, si no es de Dios, no se va a cumplir. Pero no tenemos que tener temor. Salgan a su trabajo, salgan a su diligencia que tienen que hacer, salgan al supermercado, que le aseguro en el nombre de Jesús que no va a pasar nada. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén y amén.